Muy buenas familia y bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Rafa Páez, ingeniero de software, manager y trabajador en remoto. En este vídeo voy a hablar de los conceptos fundamentales del diseño de sistemas que todo ingeniero de software debería de saber antes de ir a una entrevista de trabajo, ya sea para un puesto de backend, de frontend, de full stack o incluso de manager. Los conceptos que vamos a ver hoy deberían ser sabidos por cualquier programador, desarrollador o ingeniero de software, como lo queráis llamar. Los conceptos que vamos a ver hoy son conceptos básicos del diseño de sistemas, de arquitectura web, así que no solo los DevOps o ingenieros de sistemas deberían de conocerlo, sino que cualquier tipo de ingeniero de software debería de saber estos conceptos, ya sea para una entrevista o para su propio conocimiento. Vamos a ver cómo escalar un servicio web partiendo desde cero. Veremos cómo hacer una arquitectura que sea escalable y tolerante a fallos. Así que si os gustan estos temas, suscribiros al canal, activad las notificaciones porque estoy subiendo vídeos semanalmente y muchos de vosotros que veis mis vídeos aún no estáis suscritos, lo cual me extraña muchísimo. Y si además os gusta este vídeo, os agradecería que me dierais un like y, por qué no, dejarme un comentario diciendo qué os ha parecido y qué os gustaría que viéramos en el siguiente vídeo. Por cierto, si luego queréis profundizar más sobre el diseño de sistemas, arquitecturas web, escalabilidad, etc., os voy a dejar en la descripción un par de libros bastante interesantes sobre este tema, sobre el diseño de sistemas, que contienen ejemplos reales, ejemplos de big techs, de startups que se han crecido o que están creciendo muchísimo y que son ejemplos que os pueden preguntar en cualquier entrevista de trabajo. Durante una entrevista de trabajo, cuando os presenten cualquier tipo de problema, es muy importante que hagáis preguntar mucho sobre los requerimientos. No es lo mismo que se requiera baja latencia a que no. No es lo mismo tener centenares de usuarios que millones de usuarios. Preguntar es clave. Primero, para establecer una conversación. Segundo, para no intentar saltar a la solución, porque muchas veces no hay una solución correcta. Porque podremos fallar si damos una solución muy simple o también si incluso damos una solución demasiado compleja para los requerimientos que nos han dado. Sin duda, una de las mejores maneras de aprender diseño de sistemas es mediante un ejemplo de la vida real. Vamos a suponer que nos piden diseñar una web de noticias, en la cual tendremos las noticias, comentarios y usuarios que subirán noticias y también podrán comentar sobre otras noticias. Dichas noticias van a estar compuestas básicamente de textos y archivos multimedia como imágenes y vídeos, por ejemplo. Una primera aproximación, lo más básico que podríamos crear sería un servidor web, ¿vale? En cualquier tecnología, por ejemplo, una aplicación Ruby on Rails, Django, Phoenix, da igual la tecnología en sí. Y además de la aplicación web, necesitaremos una base de datos para guardar la información, las noticias, los comentarios, los usuarios. Por ejemplo, podríamos tener una base de datos relacional para empezar, MySQL o PostgreSQL. Y luego, por otra parte, pues tendríamos los clientes que se conectan al servidor a través de su aplicación móvil, de su ordenador, etc. Este diagrama que estáis viendo muestra esta arquitectura cliente-servidor con una base de datos. Este primer diseño no es tolerante a fallos, porque si ese único servidor que tenemos se cae, al no tener otro, pues dejaríamos de dar servicio. En la vida real, aquí faltaría un componente muy importante, que es el DNS, Domain Name Server. Proveedores DNS tenemos varios, como por ejemplo AWS Route 53, también tenemos DNS de Cloudflare, etc. Lo que hace un DNS básicamente es convertir el dominio de una URL, por ejemplo miservicioweb.com, en una dirección IP que es entendible por las máquinas. Así que cuando un usuario va a cualquier página web, www.miwebdenoticias.com, lo que va a hacer esto es una petición DNS, va a obtener la IP y a través de esta IP la máquina del usuario se va a poner en contacto con el servidor destino. En este vídeo no vamos a profundizar en cómo funciona un servidor o proveedor DNS, al igual que no podemos profundizar en ninguno de los otros componentes que veremos a continuación, porque si no, este vídeo sería larguísimo y a mí me gustaría dormir, no sé a vosotros. Entonces tenemos un primer diseño con un servidor DNS, unos clientes, un servidor y una base de datos. Ahora queremos escalarlo, queremos hacerlo tolerante a fallos y que si se conectan
varios usuarios, quizás centenares a la vez, no se nos caiga abajo. Podemos decir que existen básicamente dos maneras de escalar un servicio web. La primera es verticalmente, es decir, añadiendo más recursos. Podemos añadir más CPU, más memoria, etc. Y de esta manera podría rendir un poco mejor este servidor, ¿no? Imaginemos que soporta 20 usuarios concurrentes. Pues añadimos más recursos y a lo mejor soporta 30. Pero esto a lo mejor no va a soportar cientos o millares de usuarios, ¿no? Hasta un cierto punto podemos escalarlo verticalmente. Así que la segunda manera de escalar un sistema web es mediante el escalado horizontal, es decir, básicamente añadiendo más instancias. Si tenemos varias instancias y se nos cae una, no pasa nada porque tenemos otras que pueden responder a las peticiones de los usuarios. Pero para poder tener varias instancias de servidores, necesitamos una pieza fundamental, una pieza que haga de orquestador y que pueda redirigir y balancear todas las peticiones de usuario a los servidores que estén disponibles. Y esto es lo que se llama un balanceador de carga, o en inglés load balancer. Balanceadores de carga existen muchos en el mercado, están los de AWS, luego están otros como HAProxy, Nginx, seguro que habréis oído hablar de ellos. Y básicamente pues lo que hacen es eso, repartir la carga, repartir las peticiones a los diferentes servidores que hay disponibles. Para ello utilizan o se pueden configurar con diferentes algoritmos, como el round robin, the least connections, etc. Aquí lo importante, y digo, es muy importante tener en cuenta, es que cuando utilizamos un balanceador de carga, es decir, que tenemos n servidores, no podemos guardar el estado en dichos servidores. Porque, por ejemplo, si tenemos un usuario y de repente ese usuario hace una petición, el load balancer le redirige a la instancia A, pero luego hace otra petición dicho usuario, pero ahora el load balancer le redirige al servidor o instancia B. Ese servidor B no tiene por qué tener el mismo estado que el servidor A. Por lo tanto, se generan inconsistencias y problemas bastante graves. Así que, por favor, no guardéis el estado en las aplicaciones web. Guardadlo aparte, en una caché, en una base de datos, donde sea, pero que sea externo. Bueno, ahora que ya tenemos nuestro balanceador de carga con n instancias activas, ya un poco depende de la carga que tengamos, de los usuarios activos que tengamos o de lo que nos queramos gastar. Pero ahora vemos que el cuello de botella empieza a estar en lo que es el acceso a la base de datos. Es decir, como solo tenemos una base de datos y varios servidores, todos acceden a la misma base de datos tanto para escribir como para leer, y lo que hacemos es que la estamos saturando. Las lecturas empiezan a ir mucho más lentas, las escrituras también, pero como normalmente hay mucho más lecturas, imaginemos el portal web, al final pues hay pocos usuarios que estén escribiendo noticias y muchos que están leyendo. Por tanto, la base de datos se va a saturar a lecturas y estas lecturas cada vez van a ir más lentas. Y para solucionarlo, lo que podemos hacer es, por ejemplo, añadir una capa de caché. Quizás habréis oído hablar de Redis o Memcached, que son muy populares en el ecosistema web. Esta capa de caché la podremos poner entre la base de datos y nuestra aplicación web, es decir, nuestros servidores web, de tal manera que podríamos guardar información, ya sea pues por ejemplo noticias, comentarios, etcétera, en dicha caché, y así evitar llamar a la base de datos para cada una de las lecturas siguientes. Es decir, imaginemos que alguien publica una noticia y luego el primer usuario que lee esta noticia la va a acceder desde la base de datos porque no está en caché. Pero lo que se va a hacer es, al acceder por primera vez a la base de datos, la vamos a cargar también en la caché. Y así el segundo usuario y posteriores podrán leer dicha noticia de la caché, que al estar en memoria normalmente es mucho más rápida, y también liberamos de carga a la base de datos. Por supuesto, necesitamos tener una estrategia para invalidar la caché, porque ya sabemos que los dos problemas más complejos de la programación es invalidar cachés y darle nombre a las cosas. Muy bien, pues ahora que tenemos noticias o parte de noticias cacheadas en nuestra caché, ya un poco dependiendo de la estrategia y cómo lo hayamos montado, resulta que tenemos otro problema, y es que las noticias, aparte de texto, tienen imágenes
pueden tener incluso vídeos u otros tipos de ficheros multimedia. Es muy ineficiente que un servidor web sirva imágenes o ficheros estáticos. Aunque tengamos estas imágenes cacheadas, no tiene ningún sentido que nuestro servidor web, el mismo que accede a la base de datos y hace otros cálculos, tenga que servir imágenes o ficheros de, por ejemplo, varios K o megas. Aunque luego los navegadores de los usuarios cacheen dichas imágenes, no tiene ningún sentido que las aplicaciones web sirvan dichas imágenes. Es más, si tenemos varios usuarios accediendo por primera vez a dichos recursos, al final lo que va a pasar es que se nos van a saturar los servidores. Una solución para evitar este problema es servir los ficheros estáticos, imágenes, vídeos, etc. a través de un CDN o Content Delivery Network. Un CDN básicamente viene a ser una especie de caché que suele estar distribuida geográficamente, es decir, podríamos tener un CDN en Estados Unidos, otro en Europa, otro en África, etc. Ya depende un poco de lo que queramos gastarnos. Y este CDN se nutre o obtiene los datos de un storage, ¿vale? Y podemos tener todos los ficheros estáticos, imágenes, vídeos, incluso ficheros JS, CSS, todo esto guardado en un bucket de S3, por ejemplo. Y poner este bucket como origen de nuestro CDN. Y por ejemplo, imaginemos que tenemos muchos usuarios en Asia, pues podemos tener un CDN en Asia. Que también tenemos muchísimos usuarios en Estados Unidos, pues podríamos tener un CDN también en Estados Unidos. Por lo tanto, las latencias van a bajar muchísimo, los servidores se van a liberar de carga. Hemos solventado un problema bastante importante, el tema de los ficheros estáticos. Pero si todo va bien y nuestro proyecto sigue creciendo, tenemos más usuarios cada vez, es muy probable que la base de datos inicial, nuestra base de datos relacional que teníamos, pues empiece a dar problemas. Básicamente porque empezamos a tener millones de registros en la base de datos y algunos de estos registros contienen mucha información. Por lo tanto, cuando tengamos que hacer a la base de datos, seguramente, incluso teniendo todo bien indexado, podríamos tener problemas de performance y escalabilidad. Un primer acercamiento para arreglar este problema sobre la base de datos sería hacer sharding, básicamente particionar la base de datos en diversas bases de datos. Por ejemplo, que tenemos una tabla muy grande de comentarios, pues a lo mejor podemos dividir comentarios por región o comentarios por usuarios, etc. Pero antes de hacer sharding, por ejemplo, de tablas, podríamos identificar qué información tenemos en la base de datos que no necesitan estar en una base de datos SQL. Por ejemplo, la tabla de usuarios quizás tenga sentido que esté en una base de datos relacional, porque bueno, al final tampoco vamos a tener miles de millones de usuarios y perfectamente podrían ser gestionadas por una base de datos relacional. Pero por ejemplo, las noticias contienen muchísimo texto y quizás no contengan tantas relaciones como los usuarios, o digamos, no es tan crítico tenerlas en un modelo relacional. Podríamos extraer y almacenar las noticias en una base de datos no SQL, por ejemplo. Quizás este no sea el mejor ejemplo del mundo, pero básicamente lo que os quiero decir es que podemos identificar y extraer la información que no necesitamos que esté en una base de datos de relacional, como por ejemplo MySQL o Postgres, y guardarla en una base de datos no SQL, como por ejemplo es DynamoDB, MongoDB o Cassandra, entre otras. Incluso aunque hayamos movido cierta información a otras bases de datos, por ejemplo no SQL, podríamos seguir teniendo problemas con la base de datos principal, con la base de datos SQL. Y esto es debido a que tenemos solo una instancia SQL tanto para las lecturas como para todas las escrituras. Para arreglar este problema podemos hacer replicación master-slave, donde tengamos una base de datos principal llamada master y una serie de slaves, que pueden ser varios, van a recibir información replicada de la master y podemos utilizar estos slaves como base de datos de lectura, es decir, tanto las cachés como otros servicios o servidores web que tengamos pueden alimentarse de estas réplicas, es decir, todas las escrituras irán a la base de datos master, mientras que todas las lecturas, que son muchísimas, irán a los slaves o réplicas. Es más, si luego ya tuviéramos muchas más escrituras, también podríamos hacer lo que se llama replicación multimaster, con varias masters, pero ya entraríamos en otro nivel de complejidad. Y eso es todo por hoy. Si os ha gustado este vídeo, por favor dejadme un like,
que siempre ayuda mucho. Y además, si veo que este vídeo ha gustado mucho, veo muchos likes y muchos comentarios al respecto, haré una segunda parte sobre este tema, escalando aún más el diseño que hemos hecho hoy. Recordad que podéis suscribiros y activar la campanita para que YouTube os notifique cuando saque un nuevo vídeo. Por supuesto, compartir este vídeo con vuestros compañeros, con vuestros amigos, con todas aquellas personas que penséis que les puede interesar este vídeo. Y nada más, gracias por estar ahí y nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta luego!